Ayer estudiamos acerca del agradecimiento, cómo tenemos que estar agradecidos con Dios. Eso se lo dijo a sus apóstoles cuando llegaron sorprendidos y le dijeron: Señor, hasta los demonios nos tienen miedo. Y le dice él: yo he visto a Satanás que cayó del cielo. Ustedes siéntanse sorprendidos y agradecidos de que están escritos en el libro de la vida y en el cielo. Entonces, cada estudio uno aprende algo, y si ya lo sabías, te hace reflexionar. En los últimos tiempos hemos oído cómo se ha tergiversado la palabra de Dios por millones de iglesias que se autonombran iglesias, y lo que hacen es confundir al pueblo de Dios que quiere crecer espiritualmente. Así como hace tal vez un mes o 2 meses ustedes vieron el escándalo que había con los famosos ovnis. Y nosotros los cristianos ya sabemos a qué se refiere, que son manifestaciones demoníacas. Entonces hemos escuchado como últimamente cualquier mujer, cualquier hombre se para en un púlpito queriendo impresionar y decir: yo soy la profeta, yo soy el apóstol, Dios me dijo. Y hemos estado aprendiendo algo. Ayer comenzamos y ahora les va a quedar más claro. El título del estudio se llama: El Espíritu de Dios es el que habla. Cuando ustedes pasen en un lugar y escuchen una frase como Dios me dijo, que el Señor reprenda a esa persona, porque saben que no es un cristiano que tenga el Espíritu de Dios en su corazón. Por negocio han llenado millones de iglesias alrededor del mundo y se paran para impresionar a los oyentes, y que la persona que lo está escuchando le tome cierta admiración, como quien dice: a este Dios le habla. Pero esa no es voz de Dios. Esta persona está siendo guiada, pero no por el Espíritu de Dios. Y no le tengan admiración, ténganle misericordia, porque eso significa que él no tiene el Espíritu de Dios en su corazón para explicar la verdad de quién es el que habla. Ayer, antes de que comenzara Celeste con su estudio, vamos a hacer como un repaso. Todo el Antiguo Testamento es correcto, que quien hablaba era Dios. Él escogía. Dijimos que en Apocalipsis 3:20 ya es Jesucristo quien dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero ahí es Jesús entrando a la puerta de un corazón. Y todos los que nos hemos convertido sabemos que cuando Jesucristo entra por la puerta grande, los demonios salen volando por una ventana pequeña de ese cuerpo, porque es Cristo quien está entrando en la persona. Pero en el Antiguo Testamento era Dios quien llamaba a que se convirtieran. ¿Se recuerdan cuando leyó Patrick ayer que decía Jeremías 3:14: yo soy tu esposo? Y tienes que escuchar las recomendaciones de tu esposo. Y leímos en 1 de Samuel, me van a ayudar ustedes si estábamos en el 3. 1 de Samuel capítulo 3, del 6 al 14, cuando Jesús directamente llamaba a las personas que iban a ser. 1 de Samuel. Es Dios directamente. Perdón, es Dios quien hablaba directamente con ellos.
Eh, vamos a leer esto como un recordatorio de lo que aprendimos ayer, que es Dios quien llamaba a Samuel. Ahí no era Jesús, era Dios directamente que le decía Samuel, Samuel. Y escuchamos la historia de Samuel, que él fue producto de mucha oración de su mamá, que era estéril. Y ella ofreció a Dios que iba a entregar al niño que le diera para servir a Dios. Entonces ella lo disfrutó 7 años y luego lo llevó con Elí para que lo instruyera en los caminos de Dios. Él pasó un tiempo ahí con Elí y no había sido llamado. De repente fue Dios directamente quien llamó a Samuel. Leamos lo que leímos ayer. ¿Dónde? 6 al 14. Sí. Samuel 3, 6 al 14. Sí. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová después llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una gran cosa en Israel. Ahí quedémonos cuando le dice Oye. oye. ¿Quién llamó ahí a Samuel? Dios. Fue Dios directamente. Entonces tratemos de explicar esto de una manera breve. Si ustedes leen el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, hablando Dios directamente con los personajes del Antiguo Testamento. Luego pasaron 400 años y vino el Nuevo Testamento. Ya es Jesús hablando directamente con sus discípulos, que él nombró 12. Esa es otra apostasía, cuando alguien se quiere hacer llamar apóstol. Él escogió 12, dice, escogió 12 apóstoles. Y al final en Apocalipsis, no sé si está en el 21:14, que dice que los 12 nombres de los 12 apóstoles van a estar en las columnas del cielo, de la Nueva Jerusalén. Y entonces los apóstatas que ahora se quieren llamar apóstoles, no le van a quitar el puesto a los 12 apóstoles, a Pedro, a Juan, para que pongan su nombre. Son 12 apóstoles. Y muchos dicen, pero mire, aquí dice la Biblia que él dejó apóstoles, evangelistas, maestros, claro, pero él escogió primero apóstoles, luego vino lo demás. Hasta nosotros que somos siervos, nosotros somos servidores de Dios. Es un envanecimiento de corazón poner los títulos. Se fue la luz y se desconectó. Sí, se fue la luz. Entonces, ahora vamos a ver lo siguiente. Un ejemplo más en el Antiguo Testamento de quiénes son los que hablan. En el primer siglo hablaba Jesús. Cuando Jesús se fue, él les dijo: yo ya no les voy a hablar. Por eso es una apostasía el que diga: Dios me dijo, y se pone a gritar, a querer impresionar. Vamos a aprender. Si nos vamos a estudiar Primera de Crónicas, en aquel tiempo, dice: David consultó a Jehová y Jehová le respondió.
Era una comunicación entre el pueblo de Dios y Dios. ¿Quién hablaba con Moisés directamente? Jesús. Dios. Era Dios. Era Dios quien le decía, yo voy a ir delante de ti. Ahora, ¿qué dice Jeremías capítulo 1, versículo 4? Celeste. Jeremías 1, 4 y 5. Jeremías capítulo 1, versículos 4. ¿Quién escogió a Jeremías? Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, ¿Cómo? ¿Palabra de quién? ¿Quién hablaba? Era Dios directamente. No era Jesús. En el Antiguo Testamento, que les quede claro, era Dios quien habló todo el Antiguo Testamento. Y vamos a repetir, por favor, Celeste. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te dijo el profeta a las naciones. Muchas gracias, que Dios te bendiga. ¿Quién le habló a Jeremías? Ahí nos explica claramente. Y vamos a ver todo el Antiguo Testamento, incluso cuando David salía a las batallas. Él no se hincaba y decía, voy a hablar, o le voy a orar al Espíritu y a Jesús a que me ayude. Él consultaba directamente a Dios y le respondía a Dios. Esta lectura la hicimos con ustedes acá. Leamos David, Primera de Crónicas, capítulo 14, cuando David derrota a los filisteos, pero cuando iba a salir a la batalla, mira lo que sucedió en el versículo 10, versículo 14, capítulo 14, versículo 10. ¿Crónicas qué dijo? Primera de Crónicas. 14:10. Primera de Crónicas, 14:10. Yes. Entonces David consultó a Dios, diciendo, subiré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová le dijo, sube porque yo los entregaré en tus manos. ¿Qué tal? ¿Qué le dijo David cuando iba a salir a la batalla? ¿Consultó a quién? ¿Y quién le contestó? No te preocupes, David. Andate. Ve a la batalla. Yo creo que se le ha ido la luz. Disculpen que aquí se fue la luz por un momento. Se desconectó el internet porque se fue la luz. Pero gracias a Dios ya estamos bien. Estamos aprendiendo de que en el Antiguo Testamento era Dios, y hemos puesto ejemplos, donde Dios directamente hablaba con su pueblo. Aquí no dice que David iba a ir a consultar a Jesús. Todo el Antiguo Testamento nos explica que fue Dios hablando, Dios hablando, Dios hablando, hasta que en el Nuevo Testamento dice Dios, ya no soy yo. Yo le paso el juicio a mi hijo. Ustedes lo han leído en el 5:22 de Juan. Entonces, le dice Dios a David, no te preocupes, David, ve porque esta batalla tú la vas a ganar. Pero cuando se terminaba la batalla y volvían a pelear, volvía David a consultar siempre a Dios. Leamos en el mismo capítulo y en el versículo 14, gente. Volvió David a consultar. Siempre en el mismo, Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 14. El pueblo haciendo la pregunta y Dios respondiendo. En ese momento era Dios directamente respondiendo las necesidades de su pueblo. En el 10 dice, entonces consultó David a Dios. En el 14:14 de Primera de Crónicas dice. El 13 creo que sería bueno para que se El 13 y 14, leamos el 13 y el 14. Primera de Crónicas 14, 13 y 14. Y volviendo los filisteos
a extenderse por el valle, David volvió a consultar a Dios. Y Dios le dijo, no subas tras ellos. ¿Quién le dijo? Dios. Dios le dijo. Y Dios le dijo, no subas tras ellos, sino rodéalos para venir a ellos por delante de las balsameras. Ahí quedemos. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Quiere decir de que cuando ellos hablaban, ¿quién les contestaba? Bueno, nos damos cuenta de que Dios hablaba en el Antiguo Testamento. Yo me confundí. Yo escuché que dijo 1 Crónicas 10, 14, ¿va? Ajá, escuché eso. Yo también escuché eso. Pero hay un claro ejemplo en el 10, 13 y 14. Ajá, lo mismo. ¿Es lo que leyó David en el 10? No, David leyó el 1 14, Crónica 10. 14, 10. 14, 10. Yo digo 1 Crónica 10, 13 y 14. Ah, pero qué bueno que para que te des cuenta Ajá. que en toda la Biblia Dios hablándole a su pueblo directamente. Sí, porque dijo, así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una divina, y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David. O sea, Él ya no hablaba con Dios, no, ya buscaba a otro ya personaje. buscaba otras. Y qué triste cuando tú vengas y confías y dices, ese es un profeta, ese es un apóstol, y pones tu confianza en esa persona que te dice que él sabe profecías. Son falsos profetas. Ahorita estamos escuchando la última profecía de verano que van a hacer en una iglesia. Un gran engañador, que el Señor lo reprenda y que tenga misericordia con aquellos que están siendo engañados, porque ponen la confianza en estos falsos que dicen, vaya al campo Marte, la gran campaña profética. Que el Señor reprenda porque no están siendo guiados por el Espíritu de Dios. Y lo decimos públicamente sin temor, porque lo podemos ver con versículos bíblicos. Y Dios reprende no solo al que está engañando al pueblo, sino que también a aquellos que consultan y creen esa profecía. Y si no me creen, vámonos a las escrituras de Dios. Le damos Cori en Ezequiel capítulo 14. Esto no es parte del estudio, pero es triste cuando dicen, vamos a leer un poquitito del 13, Cori. Ezequiel capítulo 13, donde dice, Dios les dice, mentirosos. Dicen, Dios me dijo y yo no les he dicho nada. Son falsos profetas. Leamos del 1 al 3. Ezequiel capítulo 13, del 1 al 3. No tengan temor de reprender. Por muy millonario que miren o que lo miren con un gran saco y una gran corbata, con 50,000 personas engañadas que lo siguen, no tengan temor de decirles la verdad, porque a eso nos mandó Dios, a descarar a estos sinvergüenzas. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre. Para comenzar, vino a mí. Palabra de Jehová. ¿Quién estaba hablando de Ezequiel? Dios. Dios directamente. Y le dice, te vas a dar cuenta, Ezequiel, que van a haber falsos profetas que ya hay aquí y van a ver después engañando a la humanidad. Y les tienen un gran respeto a esos demonios. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. No es espíritu de Dios, ese es espíritu De engaño. del enemigo, engaño, los que se creen profetas. Él en el Antiguo Testamento usó profetas. Jesús por medio del Espíritu les dice, ustedes solo van a decir lo que ya está escrito, lo que hemos hablado. ¿Tú leíste hasta qué número? Hasta el 3. Leamos, licenciado, siempre en Ezequiel capítulo 13, versículos del 4 y el 5.
para que entendamos las falsas profecías que hay hoy en este tiempo. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Continuemos. Ezequiel capítulo 13, versículo 6. Veamos. ¿Quién? Continuemos, licenciado. Veamos que ellos dicen, Dios dijo, y le dice Dios, yo no les he hablado ni les he dicho nada. Son falsos profetas. Continuemos, licenciado. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová y Jehová no los envió. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. O sea que ellos hablan así como que Ellos- al azar, esperando que Al Dios- azar dicen una, Dios me dijo que doña Juanita en esta iglesia va a ser su esposa, hermano. Esperando que por pura casualidad se casen. Leamos el siguiente, licenciado. Dicen, Dios me dijo y yo no les he hablado nada, dice Dios. Son falsos profetas. No habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa. Pues ¿qué decís? Dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Muchas gracias, que Dios lo bendiga. Nos damos cuenta que en aquel tiempo, como en este tiempo, hay falsos profetas. ¿Sí o no? Entonces Dios le habló en el Antiguo Testamento a sus profetas y Él los escogió. Ya en el Nuevo Testamento ya no hay profecía. Si ustedes leen la concordancia, lo que es profetizar, ya no es adivinar o predecir el futuro. Allí dice proclamar o anunciar la segunda venida de Jesucristo. Es totalmente diferente. Por eso, licenciado, y ustedes los que están aquí presentes, los que están en internet, aprendan esto. Tenemos que estar atentos que aún en los últimos tiempos va a haber falsos profetas. Leamos lo que dice 2 de Pedro capítulo 2, versículo 3. Ahí Dios les dice que estos profetas no es que sean profetas, sino que ellos predican por avaricia, porque quieren llenar sus bolsillos de dinero. Segunda de Pedro, licenciada, capítulo 3, capítulo 2, versículo 3. No es que sean profetas. Estos predican por avaricia, dice. Así, hay que ir poniendo para que se escuche. Y miráis con agrado al que trae la sombra. No, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. O sea que estos que predican por dinero ya están condenados. Ahora, lo dice la palabra. Quédate ahí, porque vamos a ver qué es lo que dice ahí mismo, Dafne, en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Si en el 3 les dice, ustedes predican por intención del dinero, por avaricia. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. No, esto No, es uno. estamos en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Tu mamita leyó. Ella leyó el 3:1, ahorita lee el 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos
¿Se dan cuenta? O sea que también van a haber falsos profetas ahora, ¿sí o no? Hay falsos profetas. Y luego lo dice en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1. Tal vez lo puedes leer, Arturo, si nos ayudas. En 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1, vuelve a mencionar que tengan cuidado, que debemos tener cuidado con aquellos que dicen, Dios me dijo, yo soy la profeta, guiada por demonios, espíritus inmundos, engañadores, son falsos profetas. Jamás, jamás ustedes tomen como positivo cuando pasen por una iglesia y escuchen, Dios me dijo, son falsos. Aprendan esto, son falsos profetas y denúncienos con el pueblo cuando les pregunten por qué dicen que son falsos, por esto y esto. Por medio de las escrituras. Él utilizó profetas en el Antiguo Testamento. Ahora todo está dicho ya. Leamos lo que dice 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hay muchos falsos profetas. Ahora cualquiera con un apellido Maldonado, Rodríguez, García, cualquiera dice yo soy profeta. Es mentira. Nosotros solamente explicamos lo que ya está escrito en la palabra. Son falsos profetas, guiados por demonios. No son guiados por el Espíritu de Dios. Y dice, y cuidado, porque dice que tanta culpa tiene el que predica esa profecía como aquel que se la cree. O sea que estas personas que llenan iglesias deben de saber la verdad sobre las escrituras. Leamos lo que dice en Ezequiel capítulo 40, versículo 10. Allí dice, tanta culpa tiene con el profeta mentiroso como el que lo consulta y le cree a esa profecía. Leamos lo que dice Ezequiel capítulo, yo creo que está en el 40, versículo 10. No, 39, 10. Siempre sobre las profecías. No, el 14 es Ezequiel capítulo 14. Aquí estamos leyendo las profecías del falso profeta, en el 13, ¿verdad? Entonces en el 14. Ezequiel capítulo 14, versículo 10, ahí le da la culpa a Dios, se la da no solamente al falso profeta, sino que también al que va al campo Marte, también al que va a la gran profecía de verano. También contra él está hablando Dios. Ezequiel 14, versículo 10. Y son miles de esas iglesias que tienen a tantas personas engañadas. Y llevarán ambos el castigo de su maldad, como la maldad del que consultare, así será la maldad del profeta. O sea, el que profetiza, él ya engañó a la gente. y el que lo oye. Vayan a la profecía de verano. Él tiene la culpa, ¿sí o no? Llevará castigo, ¿sí o no? Y el que lo sigue, queda limpio. Ambos son culpables por no leer las escrituras. El chori consentidor, aquí el engañador y el que engañó, porque no quiere leer las escrituras. Jesús le dijo a los fariseos, lean las escrituras, ahí está la vida eterna, léanla, que nadie los engañe. Si nosotros vamos a cualquier iglesia, terminamos defendiendo a ese sinvergüenza que nos está engañando, con dinero o con falsas profecías. Bueno, si ya aprendimos que en el Antiguo Testamento, ¿quién hablaba? El Espíritu Jesús, Dios. Dios. Ahora vámonos para ir avanzando y a ir terminando. En el primer siglo vino Jesús a dar su vida por nosotros. ¿Quién hablaba a los apóstoles en el primer siglo? ¿Dios o Jesús? Jesús.
Jesús le dijo. Ellos preguntaron, Jesús le respondió. ¿Cuál es el propósito de las parábolas? A ustedes les es dado a conocer el misterio de los reinos del cielo. En el capítulo 13 de Mateo, las parábolas. Iban caminando. Él iba a entregar su vida en la cruz. Y Jesús hizo una pregunta. ¿Quiénes dicen aquellos que soy yo? Los apóstoles le respondieron. Jesús le respondió. Leamos nuevamente, Patri, vamos a leer en Mateo capítulo 16 y vamos a ver quién habla ahí. Capítulo 16. En Mateo capítulo 16, vamos a poner un ejemplo. Pero ustedes van a ver que los primeros 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Jesús hablando, es crucificado, se aparece a los apóstoles y les dice, ya no les voy a hablar yo. Muy bien, yo me voy para el cielo. Leamos capítulo 16, versículos 16 y 17. Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo. Si querés comenzamos a leer la confesión de Pedro. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo. ¿Quién preguntó? ¿Dios o Jesús? Jesús. ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo. ¿Y vosotros? ¿Quién les dijo? Él, Jesús. Jesús les dijo. Él les dijo. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Bienaventurado. ¿Quién le dijo? Jesús. Entonces Jesús le dijo, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hay una coma, ¿verdad? Ahí nomás quedemos. Jesús le dijo. ¿Quién hablaba directamente a los discípulos? Jesús en el antiguo Dios. Tomás preguntándole, Jesús respondiendo, mete tu mano en mi costado. O sea, ¿quién hablaba? Antes de irse, les reunió. Entonces que les quede claro, por si no lo habían aprendido. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 evangelios, ¿quién habla en ese momento? A partir de Hechos, El Espíritu ya no está Jesús. ¿Quién habla? El Espíritu comenzó a hablar. Porque fue cuando Dios Ahí es donde son falsos profetas. del Espíritu Santo. Muy bien. Cuando Él se fue, les dijo, yo ya no les voy a hablar. Viene el Espíritu. Con Él van a platicar, Él les va a decir, ustedes le van a preguntar, Él les va a responder. ¿Por qué Dios me dijo? Tiene lógica. Tiene lógica lo que hacen estos falsos profetas. Tiene lógica para ustedes. No han leído la Biblia, solo se ponen por fanatismo a escuchar algo y comienzan a hablar incoherentemente. Y dicen cosas correctas como que Jesús es la salvación, pero de una manera incorrecta, que te llevan por mal camino. Y por eso cometen estas grandes herejías, por falta de conocimiento bíblico. No son guiados por el Espíritu, sino que por sus propios intereses. Entonces aquí nos damos cuenta que Jesús hablando. Ahorita vamos a terminar haciendo la transición. Ya no soy yo el que va a hablar. Antes, en la gran comisión, Mateo 28, Jesús, dice, los reunió antes de irse. Y le dijo, ustedes van a bautizar, pero fue Jesús todavía hablando. Vamos a leer Mateo 28, del 16 al 20, Celeste. La gran comisión. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. ¿Quién les había ordenado? Jesús. Dios, el Espíritu, Jesús. Vamos entendiendo. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo,
Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Quién habló con los apóstoles? Jesús. Directamente. Fue Jesús. Todavía, miren pues, todavía. ¿Quién le dijo a Pedro, quién dice que soy yo? ¿Quién hizo esa pregunta? Jesús. Ahora miren qué conocimiento de los apóstoles. Vámonos al libro de Hechos, capítulo 11, versículo 12. A ver si dice Pedro, Dios me dijo, Jesús me dijo. Miren lo que dice Pedro ya en el capítulo 11 de Hechos. Capítulo 11, versículos 12. A Pedro, ¿quién le habló? En vida. Jesús. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos. ¿Qué tiene como sin como dudar. subtítulo ahí, para David? Hay un subtítulo antes. Hasta arriba, ¿verdad? Informe de Pedro. ¿Informe de quién? De Pedro. De Pedro. A la iglesia de Jerusalén. ¿Con quién está hablando el Espíritu? Pedro tuvo el privilegio de que habló con Jesús y habló con el Espíritu. Porque en el 12 miren lo que le dice. Sí, eso te iba a decir. ¡Qué privilegio! Continuemos, solo terminemos Y el el 12. Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón. Ahí quedémonos. En Mateo 16, ¿quién le habló a Pedro? Jesús. Y en Hechos 11. El Espíritu. ¿Por qué? Porque ya se había ido. Muy bien, Jesús ya no estaba. ¿Entendimos eso? ¿Quién habla ahora? El Espíritu de Dios. Es el Espíritu. Jesús les dijo, yo les voy a mandar el Espíritu que Él les va a hablar. Él los va a redarguir de pecado. Él les va a decir todo lo que yo diga. Vamos a 14, 26. Bien. Con esto vamos terminando. Hechos, no, vamos a Juan. Ahí Dios está explicándoles por qué razón Él ya no iba a platicar con ellos. Les dijo, ya no van a platicar conmigo. Va a ser el Espíritu con quien ustedes van a hablar. Hechos capítulo 14, versículo 26. Perdón, Juan, el libro de Juan, capítulo 14, versículo 26. Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará a mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. ¿Quién enseña ahora? El Espíritu Santo. A quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas estas cosas y recordará todo lo que yo os he dicho. Ya no es Jesús. No. ¿Quién les había dicho antes? Cuando Jesús. dice lo que yo les he dicho. Jesús. Jesús. ¿Quién se lo va a decir ahora? El Espíritu. El Espíritu Santo. Y él lo ¿Entendieron el sabe estudio? porque lo hace, ¿va? ¿Entendieron el estudio? Porque si él decía que él iba a hablar con nosotros, el falso profeta iba a decir que él era Jesús, y aún así muchos se van a engañar. Muchos se van a engañar. Dice, a muchos se engañarán porque va a ser hasta señales. Sí, porque dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Nada, Él los va a engañar. Y aún así, No se vayan a dejar engañar. Quien va a hablar con ustedes es el Espíritu. Entonces, cuando alguien se dice, Dios me dijo, ¿será un espíritu engañador? ¿O es real? Este estudio no lo habían aprendido. y no lo nadie habíamos dice el hablado así. Espíritu me dijo, porque en la conciencia de uno el Espíritu le habla. Es el Espíritu de Dios el que te habla. Para ¿Hacer algo terminar, bien o hacer algo? buena pregunta. Aquí es el Espíritu quien te va a guiar, quien te va a redarguir. Ajá. Vamos a leer, ya había terminado el estudio, pero ya quisieron esta pregunta más o esta observación más para terminar de recalcar. Licenciado, vamos a leer el libro de San Juan, capítulo 16, versículo 13, si no me equivoco, acaban de hacer una observación. Ya es el Espíritu
Vamos a leer capítulo 16, versículo 13. San Juan, ¿verdad? Sí, el libro de San Juan. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. No, 14. 16. Vamos a leer San Juan capítulo 16, versículo 13. 13. Sí. Va. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Quién habla? ¿Quién nos va a hablar? El Espíritu les va a hablar. Yo ya no voy a hablar, dice Jesús. Él nos va a guiar. El Espíritu nos va a guiar. ¿Entendieron el estudio? ¿Les quedó claro quién habló en el Antiguo Testamento? Dios, ¿Quién habló en el primer siglo? Jesús, ¿Quién habla ahora? el Espíritu ¿Qué Santo. piensan cuando alguien dice, Dios me dijo? Es mentiroso. Es un falso profeta. Ayer estaba explicando a Celeste y a Patri. Ustedes están aprendiendo esto. ¿Por qué sienten gozo? Le expliqué a ellos. Cuando alguien se enamora de otra persona, hay una explosión química. Se activa la dopamina, la serotonina, y es como confetis que anda, es una energía entre esas dos personas. ¿Sí? Y tú ves solo lo bonito, no ves, aunque la mamá te diga, mira, fuma, es drogadicto, tú no lo ves. Porque hay una química, hay una energía positiva. Y eso es lo que ha sucedido. Ustedes se convirtieron y siguieron con esa energía, con Jesús. Por eso es que siguen aprendiendo. Y muchos dejaron que ese confeti cayera al piso, se enfriaron y se retiraron. Si uno sigue aprendiendo las cosas buenas de tu novio o tu novia, vas a ir expresando todo lo que ves de él. Y te vas a ir dando cuenta que tiene limitaciones, pero tiene bondades. Jesús tiene solo bondades para nosotros. Y esa química se mantiene todo el tiempo, como tú dices, que tenga calientito el Espíritu Santo en nosotros. Que esa explosión química siga funcionando entre Dios, entre Jesús, el Espíritu Santo y nosotros. Que se mantenga ese deseo, esa energía de ver cosas bonitas, de estar aprendiendo cada tema de la palabra de Dios. Porque hoy aprendieron un tema más, que en la vida nadie los va a engañar. Cuando salen en TikTok, cuando salen en el televisor, cuando salen con medios de comunicación masiva, yo soy la profeta, Dios me dijo, que el Señor los reprenda, que tenga misericordia de ellos, porque ustedes conocen la verdad. Que Dios bendiga a los que estuvieron en internet, los que están en videoconferencia, los que estamos presentes. Tal vez hacer una oración por